David, el pastor que se convirtió en rey, es una de las figuras más enigmáticas y fascinantes de la Biblia. Su vida está llena de momentos de valentía, fe inquebrantable, humildad y devoción a Dios. Pero, además de las historias conocidas, como su victoria sobre Goliat, existen misterios espirituales profundos en su camino que a menudo se ignoran o subestiman. ¿Qué revela la Biblia sobre el corazón de David, el hombre según el corazón de Dios? ¿Y qué lecciones ocultas podemos extraer de sus experiencias para fortalecer nuestro propio camino espiritual? Prepárate para sumergirte en revelaciones que van mucho más allá de las páginas de la historia de David. En este video, exploraremos los secretos espirituales que hicieron de David uno de los líderes más reverenciados e inspiradores de la Biblia. Desde el valor de enfrentar gigantes hasta la humildad de reconocer sus fallas ante Dios, David nos ofrece un mapa para una vida de fe y servicio genuino. Lo que estás a punto de descubrir no es solo un análisis histórico, sino un viaje espiritual que puede transformar tu manera de ver la vida y de relacionarte con Dios. Vamos a explorar juntos estos misterios espirituales de David y ver cómo pueden impactar tu vida de manera profunda y duradera. La valentía de David, un joven pastor de ovejas, trasciende la simple bravura humana. Es un testimonio vivo de una fe inquebrantable en Dios. Cuando David enfrentó a Goliat, no solo estaba enfrentando a un gigante físicamente imponente, sino que también simbolizaba la batalla espiritual que todos enfrentamos en nuestras vidas. Goliat representaba el miedo, la duda y las limitaciones que a menudo nos paralizan. Sin embargo, David, armado solo con su honda, algunas piedras y una fe inquebrantable, mostró al mundo que la verdadera fuerza no reside en la apariencia o en la habilidad, sino en la confianza plena en Dios. El relato de David y Goliat es más que una simple historia de superación. Es una lección profunda sobre el poder de la fe. David, siendo el menor y más joven de sus hermanos, fue subestimado por todos a su alrededor. Ni siquiera el rey Saúl creía que David pudiera vencer a aquel gigante. Sin embargo, David sabía que su victoria no dependía de su propia fuerza, sino de la fuerza de Dios. Este es uno de los grandes misterios espirituales de David. Él comprendía que la confianza en Dios transforma lo imposible en posible. David nos enseña que, cuando confiamos verdaderamente en Dios, no hay gigante que no podamos derribar. Cuando David se presentó ante Goliat, declaró con audacia que el Señor lo libraría, así como lo había librado de las garras del león y del oso. Esta declaración no fue solo un grito de guerra, sino una confesión de fe en acción. David no estaba enfocado en el tamaño del gigante ni en las armas que Goliat poseía, sino en quién era el Dios que él servía. Esta confianza absoluta en Dios es lo que diferencia a David de tantos otros. No solo creía en Dios, sino que estaba dispuesto a actuar sobre esa fe, enfrentando lo imposible con la certeza de que Dios estaba a su lado. El valor de David también es un ejemplo de cómo la fe nos capacita a desafiar las expectativas y los límites impuestos por los demás. Muchos podrían haber mirado a David y verlo solo como un joven frágil, sin experiencia en combate. Sin embargo, David sabía que su fuerza no venía de su experiencia militar, sino de su comunión con Dios. Este es un secreto espiritual que David comprendía profundamente. La verdadera fuerza proviene de una vida de intimidad y confianza en Dios. No necesitaba la armadura de Saúl ni las armas de un guerrero, porque tenía algo mucho más poderoso: la protección y la dirección divina. Cuando enfrentamos a los Goliat en nuestras vidas, ya sean problemas financieros, enfermedades o desafíos personales, podemos inspirarnos en el valor de David. Él nos muestra que, independientemente del tamaño del desafío,
podemos superarlo si nuestra confianza está firmemente arraigada en Dios. No se trata de cuán fuertes o capaces somos por nuestra cuenta, sino de cuán grande es el Dios en quien confiamos. David no solo enfrentó al gigante, sino que lo derrotó con una sola piedra, una acción que parece pequeña e insignificante, pero que, en manos de Dios, se convirtió en un acto de poder y victoria. Otro aspecto notable del valor de David es cómo se negó a ser intimidado por las palabras y amenazas de Goliat. A menudo, las palabras de otros pueden desanimarnos, hacernos dudar de nuestras capacidades e incluso paralizarnos de miedo. Sin embargo, David no permitió que las palabras de Goliat penetraran en su mente o corazón. Se mantuvo enfocado en la promesa de Dios y en la certeza de que el Señor lo libraría. Esta es una enseñanza poderosa. Debemos aprender a filtrar lo que escuchamos y elegir escuchar solo la voz de Dios, que nos anima y fortalece en medio de los desafíos. La historia de David y Goliat también nos enseña sobre la importancia de actuar con valentía y fe. A menudo, sabemos lo que Dios nos llama a hacer, pero somos impedidos por el miedo o la duda. David, sin embargo, no dudó. Corrió hacia el gigante, mostrando que la verdadera fe va acompañada de acción. No esperó a que el miedo desapareciera. Actuó a pesar del miedo, confiando en que Dios sería fiel a su palabra. Esta es una lección que todos podemos aplicar en nuestras vidas. El valor no es la ausencia de miedo, sino la decisión de seguir adelante incluso cuando estamos asustados, confiando en que Dios está con nosotros. David también nos enseña que el valor proviene de la certeza de que estamos en el centro de la voluntad de Dios. No solo estaba luchando por su propia gloria u honor, sino que estaba defendiendo el nombre del Señor. Sabía que Goliat estaba desafiando no solo al ejército de Israel, sino al propio Dios. Esta certeza de estar alineado con el propósito divino le dio a David la fuerza y el valor para enfrentar al gigante. Cuando tenemos la convicción de que estamos cumpliendo el propósito de Dios en nuestras vidas, podemos enfrentar cualquier desafío con confianza, sabiendo que Dios nos sostendrá y nos dará la victoria. El valor de David también nos recuerda que Dios usa lo improbable para realizar grandes hazañas. ¿Quién podría imaginar que un joven pastor de ovejas derrotaría a un guerrero experimentado como Goliat? Pero Dios eligió a David precisamente porque estaba dispuesto a confiar en él completamente. Esto nos muestra que Dios no busca a los más fuertes, a los más sabios o a los más capacitados según los estándares humanos, sino a aquellos que tienen un corazón dispuesto a confiar y obedecer. Este es un misterio espiritual que vemos repetidamente en la Biblia. Dios usa a los humildes y a los improbables para realizar sus mayores obras. Al reflexionar sobre el valor de David, somos desafiados a examinar dónde estamos poniendo nuestra confianza. ¿Estamos confiando en nuestras propias habilidades y recursos? ¿O estamos confiando plenamente en Dios? La historia de David y Goliat nos llama a abandonar la autosuficiencia y a confiar totalmente en el poder y la fidelidad de Dios. David no venció por su propia fuerza, sino porque reconoció su dependencia de Dios en todas las cosas. Esto nos enseña que el verdadero valor no proviene de nosotros mismos, sino de una relación íntima y continua con Dios, que es la fuente de toda fuerza y victoria. Además, David nos muestra que el coraje también implica la humildad de reconocer que la victoria viene de Dios y no de nosotros mismos. Después de derrotar a Goliat, David no se exaltó ni reclamó gloria para sí. En cambio, dio toda la honra a Dios, reconociendo que fue el Señor quien entregó al gigante en sus manos. Este es un principio crucial.
El verdadero coraje siempre apunta hacia Dios y no hacia nosotros mismos. Cuando reconocemos que es Dios quien nos capacita y nos da la victoria, vivimos de manera que glorifica a Él y no a nosotros mismos. David entendió esto profundamente y su vida reflejó esta verdad. Por último, la historia de David y Goliat nos desafía a vivir con un coraje que inspire a los demás. El coraje de David no solo derrotó a un gigante, sino que también inspiró a todo el ejército de Israel a levantarse y luchar con confianza renovada. Cuando vivimos con un coraje basado en la fe en Dios, también podemos inspirar a quienes nos rodean a confiar más en Dios y enfrentar sus propios gigantes. Nuestro coraje, al igual que el de David, puede convertirse en un poderoso testimonio de lo que Dios puede hacer a través de alguien que confía en Él de todo corazón. Así, somos llamados a vivir con una fe valiente que apunta a los demás hacia Dios. David, a lo largo de su vida, enfrentó la subestimación repetidamente, ya sea por su familia, líderes o enemigos. Desde joven, a menudo fue visto como alguien de poca importancia, destinado a cuidar las ovejas de su padre. Cuando el profeta Samuel vino a ungir un nuevo rey para Israel, David fue dejado en el campo, ni siquiera considerado por su padre, Isaí. Esta subestimación inicial, sin embargo, no definió a David. Ya poseía dentro de sí una determinación forjada por su confianza en Dios. Esa confianza lo mantuvo firme, incluso cuando aquellos a su alrededor no podían ver su verdadero potencial. El episodio en el que David enfrentó a Goliat es un ejemplo claro de cómo lidió con la incredulidad de los demás. Su propio hermano, Eliab, lo reprendió y lo acusó de ser presuntuoso e irresponsable, solo queriendo ver la batalla. Eliab no lograba entender que la determinación de David provenía de una fe profunda en Dios y no de un deseo egoísta de reconocimiento. Aún frente a las duras palabras de su hermano, David no se dejó abatir. Mantuvo su enfoque en la causa justa que tenía delante: defender la honra del Dios de Israel. Esa determinación, alimentada por la fe, es uno de los grandes secretos espirituales de David. Cuando David fue llevado ante el rey Saúl, nuevamente enfrentó incredulidad. Saúl miró a David y solo vio a un joven pastor, inexperto en combate. Intentó disuadir a David de enfrentar a Goliat, diciéndole que no estaba preparado para luchar contra un guerrero tan experimentado. Sin embargo, David respondió con confianza, recordándole a Saúl las veces en que Dios lo libró de las garras del león y del oso, mientras protegía las ovejas de su padre. Para David, la misma fe que lo sustentó en el campo, lo sostendría en el campo de batalla. Sabía que Dios estaba a su lado, y esa certeza le dio la fuerza para persistir, incluso cuando todos a su alrededor dudaban. La determinación de David también se manifestó en la manera en que se preparó para la batalla. Cuando Saúl le ofreció su armadura, David la rechazó, reconociendo que no era lo que Dios había preparado para él. En lugar de confiar en las armas y armaduras de los hombres, David eligió usar lo que sabía: una honda y algunas piedras. Este acto de rechazar la armadura de Saúl fue una declaración de su confianza en Dios y en su determinación de seguir el camino que Dios había trazado para él. David no permitió que la opinión de otros determinara sus acciones. Siguió la dirección que sentía que era de Dios. El propio Goliat, al ver a David acercándose, también subestimó al joven pastor. Con desdén, se burló de David, cuestionando cómo Israel podría enviar a un chico para luchar contra él. Para Goliat, David era nada más que un blanco fácil, una víctima a punto de ser aplastada. Sin embargo,
La determinación de David no se vio afectada ante estas provocaciones. Sabía que la batalla no era suya, sino del Señor. En lugar de intimidarse, David respondió con audacia, declarando que Goliat no estaba luchando contra él, sino contra el Dios vivo. Esta confianza inquebrantable en Dios fue lo que impulsó a David a continuar, incluso cuando todos a su alrededor lo subestimaban. La determinación de David, alimentada por su fe, nos enseña una valiosa lección sobre cómo lidiar con la subestimación. A menudo, otros pueden no ver lo que Dios ha puesto en nosotros, o pueden no creer que somos capaces de realizar grandes cosas. Pero, como David, debemos aprender a escuchar la voz de Dios por encima de las voces de la duda y la incredulidad. La determinación de David nos recuerda que la verdadera fuerza no está en cómo los demás nos ven, sino en cómo Dios nos ve y en el propósito que Él tiene para nuestras vidas. Cuando tenemos esa claridad, podemos persistir, incluso en medio de la oposición y la subestimación. David también nos muestra que la determinación en seguir a Dios trae recompensas. Después de derrotar a Goliat, no solo ganó la admiración y el respeto del pueblo de Israel, sino que también demostró a todos que Dios puede usar a cualquier persona para realizar sus propósitos, independientemente de su apariencia, edad o experiencia. La victoria de David sobre Goliat fue un poderoso testimonio de la fidelidad de Dios y de la eficacia de confiar en Él completamente. Esta victoria no solo cambió el curso de la historia de Israel, sino que también elevó a David de pastor a guerrero y, eventualmente, a rey. Su determinación en confiar en Dios, incluso cuando fue subestimado, abrió puertas que jamás podría haber imaginado. La vida de David también nos enseña que la determinación en Dios es un proceso continuo. Después de su victoria sobre Goliat, David continuó enfrentando desafíos y subestimaciones. Incluso después de ser ungido como rey, tuvo que huir de Saúl durante muchos años, enfrentando constantes amenazas a su vida. Sin embargo, nunca perdió su determinación de seguir el camino que Dios había trazado para él. Esta persistencia es lo que diferencia a David y lo que lo convierte en una figura tan inspiradora en la Biblia. Nunca permitió que la subestimación de los demás lo impidiera cumplir el llamado de Dios en su vida. La determinación de David también nos desafía a reflexionar sobre cómo reaccionamos cuando los demás nos subestiman. ¿Permitimos que la opinión de los demás nos desanime y nos impida actuar? ¿O seguimos el ejemplo de David, confiando en Dios y persistiendo en el camino que Él nos llamó a seguir? La historia de David nos enseña que, incluso cuando somos subestimados, podemos elegir la determinación en Dios. Esta determinación nos capacita a superar cualquier obstáculo y a alcanzar los propósitos que Dios tiene para nosotros. Al igual que David, podemos aprender a ver las críticas y subestimaciones como oportunidades para demostrar la fidelidad y el poder de Dios en nuestras vidas. Otro aspecto importante de la determinación de David es su disposición para enfrentar desafíos aparentemente imposibles. Al enfrentar a Goliat, no solo estaba desafiando a un enemigo físico, sino también al espíritu de miedo que había tomado cuenta del ejército de Israel. David sabía que, con Dios a su lado, podría vencer cualquier desafío, por grande que fuera. Esta disposición para enfrentar lo imposible es uno de los grandes misterios espirituales de David. Comprendía que la verdadera fuerza viene de Dios y no de sí mismo. Esta comprensión le permitió perseverar, incluso cuando las probabilidades estaban en su contra. Por último, la determinación de David
es un ejemplo poderoso de cómo Dios puede transformar la subestimación en una plataforma para su gloria. Lo que comenzó como un momento de incredulidad por parte de su hermano, del rey Saúl y de Goliat, se convirtió en una de las mayores victorias de Israel, mostrando que Dios usa las cosas pequeñas y aparentemente insignificantes para confundir a los sabios y poderosos. La historia de David nos desafía a ver la subestimación no como una barrera, sino como una oportunidad para demostrar la grandeza de Dios. Con esta perspectiva, podemos avanzar con determinación, sabiendo que, al igual que David, estamos siendo moldeados para algo grandioso que Dios ha preparado para nosotros. La fe de David era más que meras palabras. Era una fuerza viva que se manifestaba en acciones decisivas y valientes. Cuando se presentó para enfrentar a Goliat, no solo estaba declarando su fe en Dios, estaba poniendo esa fe en práctica de una manera que nadie más estaba dispuesto a hacer. Mientras el ejército de Israel temblaba ante el gigante, David avanzó con confianza, armado solo con una honda y 5 piedras. Esta confianza no venía de sus habilidades o de la fuerza de las armas, sino de su convicción de que Dios estaba a su lado. Esta es una de las grandes lecciones espirituales que podemos aprender de David. La verdadera fe se expresa en acciones concretas. La fe de David lo impulsó a actuar con rapidez y determinación. No dudó ni retrocedió ante el desafío. Corrió hacia el campo de batalla, seguro de que Dios le daría la victoria. Esta disposición para actuar es una característica vital de una fe viva. David no esperó un signo mayor o circunstancias perfectas. Actuó de inmediato, sabiendo que Dios ya había preparado el camino para el triunfo. Esta prontitud y disposición para actuar nos enseñan que la fe no es pasiva. Exige que tomemos medidas decisivas cuando Dios nos llama a actuar, confiando en que Él estará con nosotros en cada paso del camino. Cuando David rechazó la armadura de Saúl, estaba demostrando su confianza total en Dios, en lugar de en armas humanas. Sabía que su fuerza no provenía de equipos o técnicas de batalla sofisticadas, sino de su fe en Dios. David eligió enfrentar a Goliat con las herramientas que conocía, una honda y algunas piedras, confiando en que Dios multiplicaría sus esfuerzos. Este acto de simplicidad y confianza nos recuerda que la fe no necesita complicaciones, solo necesita una confianza sincera en Dios. A menudo intentamos complicar la fe con detalles y preocupaciones, pero David nos enseña que la simplicidad puede ser poderosa cuando está arraigada en la fe. La acción de David al enfrentar a Goliat fue un testimonio poderoso de que la fe puede transformar situaciones desesperadas. Para todos a su alrededor, la batalla parecía perdida antes de comenzar. Pero David veía la situación a través de los ojos de la fe y no del miedo. No permitió que las circunstancias dictaran sus acciones. En cambio, dejó que su fe en Dios guiara cada movimiento. Esta es una lección que todos podemos aplicar en nuestras vidas. Cuando enfrentamos gigantes, ya sean problemas financieros, cuestiones de salud o desafíos personales, debemos aprender a actuar con base en nuestra fe, confiando en que Dios nos dará la victoria, incluso cuando todo parece estar en contra de nosotros. Además, la victoria de David sobre Goliat fue un testimonio no solo para él, sino para toda la nación de Israel. Su acción de fe no solo derrotó al gigante, sino que también inspiró a todo el ejército israelita a luchar con coraje renovado. La fe de David, expresada en acción, transformó el miedo en valentía y la derrota inminente en victoria. Esto nos muestra que, cuando ponemos nuestra fe en práctica,
podemos influir positivamente en quienes nos rodean, inspirándolos también a confiar en Dios y a actuar con valentía ante los desafíos. Nuestra fe en acción tiene el poder de transformar no solo nuestras vidas, sino también las vidas de aquellos que nos rodean. La fe de David era también una fe que recordaba las victorias pasadas para enfrentar los desafíos presentes. Antes de enfrentar a Goliat, David recordó a Saúl las veces en que Dios lo libró de las garras del león y del oso. Estos recuerdos fortalecieron su confianza de que Dios lo libraría nuevamente. Esto nos enseña la importancia de cultivar una memoria espiritual, donde mantenemos vivas las memorias de las veces en que Dios fue fiel en el pasado. Estos recuerdos nos dan valor para enfrentar nuevos desafíos, sabiendo que el mismo Dios que nos ayudó antes continuará sosteniéndonos. David nos muestra que la fe en acción exige una disposición para arriesgar. Sabía que al acercarse a Goliat estaba poniendo su vida en riesgo, pero su confianza en Dios era mayor que cualquier miedo. Esta disposición para arriesgar es una característica esencial de una fe activa. A menudo, somos llamados a salir de nuestra zona de confort y a enfrentar desafíos que parecen estar más allá de nuestra capacidad. Pero, al igual que David, podemos tener la certeza de que, cuando actuamos con fe, Dios nos sostendrá y nos capacitará para vencer, independientemente de las circunstancias. Otro aspecto crucial de la fe en acción de David es la simplicidad con la que enfrentaba sus desafíos. No complicó la situación intentando usar las armas de Saúl o creando una estrategia compleja. En cambio, confió en lo que ya sabía, su onda y sus piedras, y en lo que Dios le había enseñado a lo largo de su vida. Esta simplicidad nos enseña que la fe no necesita complicaciones. Solo necesita una confianza sincera y directa en Dios. A menudo, intentamos complicar la fe con detalles y preocupaciones, cuando todo lo que necesitamos es confiar en Dios y actuar de acuerdo con esa confianza. La historia de David y Goliat también nos muestra que la fe en acción puede cambiar el curso de la historia. Con una sola piedra, David no solo derrotó a un gigante, sino que también alteró el destino de una nación. Este acto de fe resonó a través de los tiempos, inspirando a incontables generaciones a confiar en Dios ante desafíos aparentemente insuperables. Esto nos recuerda que nuestros actos de fe, por pequeños que puedan parecer, tienen el potencial de impactar mucho más que solo nuestras propias vidas. Cuando actuamos con fe, estamos participando en algo más grande, el plan de Dios para el mundo. Cada paso de fe que damos puede tener repercusiones que van mucho más allá de lo que podemos imaginar. La fe de David también destaca la importancia de estar alineados con el propósito de Dios. David no estaba luchando por sí mismo, estaba defendiendo el nombre de Dios y el honor de Israel. Esta comprensión le dio a David una determinación que trascendió el miedo y la duda. Cuando nuestras acciones están alineadas con los propósitos de Dios, podemos actuar con confianza, sabiendo que Él está a nuestro lado. La historia de David nos desafía a evaluar si nuestras acciones están realmente alineadas con la voluntad de Dios, y si estamos actuando con la misma fe y determinación que Él demostró. La victoria de David también nos recuerda que la fe no se basa en probabilidades, sino en la certeza de que Dios es fiel. Todos alrededor de David veían la batalla contra Goliat como una causa perdida, pero David veía la situación de manera diferente.
Su fe le daba la certeza de que, independientemente de las probabilidades, Dios era capaz de darle la victoria. Esto nos enseña que la fe no debe estar moldeada por las circunstancias externas, sino por la confianza en la fidelidad de Dios. Cuando vivimos con esa certeza, somos capaces de enfrentar cualquier desafío, por mayor que sea. Finalmente, la fe en acción de David nos desafía a reflexionar sobre cómo estamos viviendo nuestra propia fe. ¿Estamos solo hablando de fe o estamos actuando sobre ella? La verdadera fe, como vemos en la vida de David, no es algo pasivo, es una fuerza que nos mueve a actuar, a tomar riesgos y a confiar en Dios, incluso cuando las circunstancias parecen imposibles. Al seguir el ejemplo de David, somos llamados a vivir una fe activa, una fe que no se limita a palabras, sino que se expresa en acciones valientes y decididas. Es esta fe la que nos capacita para vencer nuestros propios gigantes y experimentar el poder de Dios en nuestras vidas. La humildad de David es una característica fundamental que permea toda su vida, especialmente en sus momentos de mayor victoria. Después de derrotar a Goliat, David no reivindicó la victoria como suya. Reconoció que fue Dios quien entregó al gigante en sus manos. Esta actitud de dar toda la gloria a Dios revela un profundo entendimiento de que, sin la ayuda divina, ningún logro habría sido posible. David nos enseña que el verdadero coraje no está en buscar reconocimiento propio, sino en servir y glorificar al Señor en todas las circunstancias, reconociendo que Él es la fuente de todo poder y victoria. David comprendía que su vida y sus conquistas eran herramientas en manos de Dios para cumplir sus propósitos mayores. En lugar de exaltarse, David siempre buscó honrar a Dios en todo lo que hacía. Esto se refleja en la manera en que condujo su vida después de la victoria sobre Goliat. No usó su nueva fama para promoverse, sino que permaneció humilde y fiel a Dios, continuando a servir como pastor y soldado. Este ejemplo nos desafía a vivir de manera que nuestras acciones siempre apunten hacia Dios, reconociendo que todo lo que tenemos y conquistamos viene de Él. La humildad de David también se manifiesta en su disposición para reconocer sus propios errores y buscar el perdón de Dios. Incluso como rey, David no dudó en humillarse ante Dios cuando pecó, como vemos en el episodio de Betsabé. Su oración en el Salmo 51 es un poderoso ejemplo de arrepentimiento genuino y de una profunda conciencia de su dependencia de Dios. David sabía que, a pesar de sus fallas, Dios era misericordioso y justo para perdonar y restaurar. Esto nos enseña que la verdadera humildad implica reconocer nuestras debilidades y buscar la reconciliación con Dios, confiando en su gracia para levantarnos nuevamente. Otro aspecto de la humildad de David es su negativa a vengarse o tomar la justicia en sus propias manos, incluso cuando tuvo oportunidades claras de hacerlo. Cuando fue perseguido por Saúl, David tuvo varias ocasiones de matar al rey y tomar el trono que ya le había sido prometido por Dios. Sin embargo, eligió esperar el tiempo de Dios, mostrando que confiaba plenamente en la justicia divina. Esta actitud de confiar en Dios, en lugar de buscar su propia vindicación, es un profundo ejemplo de humildad y fe, y nos enseña a esperar pacientemente el tiempo de Dios, sin ceder a la tentación de resolver las cosas por nuestra cuenta. David también demostró su humildad al reconocer la autoridad de otros, incluso cuando eso significaba someterse a líderes que eran claramente injustos o inicuos. Su relación con Saúl es un ejemplo de esto. Aunque Saúl estaba persiguiendo a David injustamente, David continuó tratando al rey con respeto y reconociéndolo como el ungido de Dios. Esto nos enseña que la verdadera humildad implica honrar a las autoridades que Dios coloca en nuestras vidas,
incluso cuando no entendemos completamente sus propósitos. David sabía que Dios era el único juez verdadero y confió en él para resolver todas las cosas a su tiempo. La humildad de David también es evidente en su disposición para buscar consejos y orientación, reconociendo que no tenía todas las respuestas. Incluso como rey, David no actuaba de manera autosuficiente. Consultaba profetas como Natán y buscaba la dirección de Dios en oración. Esta actitud de dependencia de Dios y apertura para escuchar consejos sabios es un rasgo crucial de un liderazgo piadoso y humilde. David nos enseña que, independientemente de la posición que ocupemos, siempre debemos buscar la orientación de Dios y estar dispuestos a escuchar a aquellos que Él coloca en nuestras vidas para guiarnos. A lo largo de su vida, David demostró que la verdadera gloria pertenece a Dios. Incluso en sus mayores victorias, no buscó fama o reconocimiento para sí mismo, sino que siempre apuntó a Dios como la fuente de su fuerza y éxito. En el Salmo 18, por ejemplo, David alaba a Dios por ser su roca, fortaleza y libertador, reconociendo que sin Dios no habría podido alcanzar ninguna victoria. Esta actitud de gratitud y reconocimiento constante de la soberanía de Dios es un ejemplo poderoso de cómo debemos vivir nuestras vidas, dando a Dios la gloria por todo, sabiendo que somos solo instrumentos en sus manos. La humildad de David también se destaca en la manera en que lidió con los éxitos y fracasos. Nunca permitió que el éxito le subiera a la cabeza, ni que los fracasos lo definieran. En cambio, mantenía una visión equilibrada, reconociendo que tanto las bendiciones como las correcciones venían de Dios para su crecimiento y formación. Esta capacidad de permanecer humilde en todas las circunstancias es una lección valiosa para todos nosotros. David nos muestra que la verdadera humildad es reconocer nuestra total dependencia de Dios en todas las áreas de la vida, ya sea en tiempos de triunfo o de prueba. La humildad de David también se refleja en su disposición para adorar a Dios con todo su ser, sin preocuparse por lo que los demás pensaran. Cuando el Arca de la Alianza fue traída de vuelta a Jerusalén, David danzó ante el Señor con todas sus fuerzas, sin importar su dignidad real. No estaba preocupado por la opinión de los demás, sino solo en expresar su alegría y gratitud a Dios. Este acto de adoración espontánea y sincera es un ejemplo poderoso de cómo debemos vivir nuestras vidas, con un corazón humilde y dispuesto a adorar a Dios en todas las circunstancias, independientemente de lo que otros puedan pensar. Finalmente, la humildad de David se manifiesta en su deseo de ver a Dios glorificado sobre todas las cosas. Incluso como rey, nunca perdió de vista el hecho de que Dios era el verdadero rey de Israel. Gobernó con la conciencia de que estaba sirviendo a un propósito mayor que él mismo. Esta perspectiva nos enseña que, independientemente de nuestros logros o posiciones, siempre debemos buscar glorificar a Dios en todo lo que hacemos, reconociendo que somos siervos en su reino. La vida de David nos desafía a vivir con esta misma humildad, poniendo a Dios en el centro de todo y buscando honrarlo en todas las áreas de nuestras vidas. En muchas ocasiones, David demostró que la verdadera grandeza no reside en el poder o la riqueza, sino en la capacidad de someterse a la voluntad de Dios, independientemente de las circunstancias. Su humildad fue lo que lo diferenciaba de tantos otros reyes y líderes, y es lo que lo convirtió en un hombre conforme al corazón de Dios. David no estaba preocupado por construir un legado para sí mismo. Quería que su vida reflejara la gloria de Dios. Esto nos desafía a reevaluar nuestros propios objetivos y motivaciones, preguntándonos si estamos viviendo para nuestra propia gloria o para la gloria de Dios.
David también nos muestra que la humildad es la clave para una relación íntima y continua con Dios, porque él reconocía su necesidad de Dios en todas las áreas de la vida. David era capaz de acercarse a Dios con confianza y apertura. Su humildad lo llevó a buscar a Dios con sinceridad, a depender de Él en tiempos de necesidad y a alabarlo con gratitud en tiempos de bendición. Esta relación íntima con Dios es lo que sostuvo a David a lo largo de su vida y es un ejemplo poderoso de cómo la humildad puede abrir las puertas a una comunión más profunda con el Creador. David siempre reconoció que todos sus logros y victorias eran resultado de la gracia y misericordia de Dios. Incluso cuando alcanzó grandes hazañas, no permitió que el orgullo se apoderara de su corazón. En cambio, continuamente volvió su mirada hacia Dios, reconociendo que sin Él nada sería posible. Esto nos enseña que, no importa cuán exitosos seamos, siempre debemos recordar que nuestras habilidades y oportunidades provienen de Dios, y es a Él a quien debemos dar toda la gloria. Esta es la verdadera marca de un corazón humilde y devoto a Dios. La humildad de David culminó en su disposición para pasar el reinado a su hijo Salomón, sabiendo que la continuidad del propósito de Dios era más importante que mantener su propio poder. Preparó todo para que Salomón pudiera sucederlo, asegurándose de que el templo del Señor fuese construido.